José Manuel Espoz recuerda que fue presidente del Consejo de Castilla y bueno, en la Guerra de Independencia de Cataluña llegará a ser capitán general de Cataluña, título que lo ostentará hasta 1814, cuando regresa a Madrid y Fernando VII lo nombra virrey de Navarra. Pues allí intentó restaurar lo que era el antiguo régimen, las antiguas leyes navarrinas, y también tuvo que soportar la rebelión de Francisco Espoz y Mina, que finalmente le hizo abdicar. Y luego más tarde pues sería a Valladolid. En Francisco Espoz y Mina pues fue luego el capitán general de Navarra, después de que el otro más tarde pues huyera y todo eso. Ese que os estoy explicando, pues al principio participó en la guerra de independencia, fue teniente general y pues allí, siendo capitán general, pues intentó restaurar la Constitución de 1812, lo que provocó que intentaran arrestarlo y luego más tarde abdicara como capitán general de Navarra y se fuera a Francia. ¿Por qué se llama capitán general? Pues porque se tuvieron que suspender, aunque luego más tarde lo del virrey de Navarra seguiría. Contra Francia habrá una pequeña guerra entre los que son los liberales, porque Francia era liberal, contra los absolutistas, que es, lo relata Benito Pérez de Galdós en los 100 días de San Luis. Eh, Rafael Riego había escrito un documento que firmaba el grito de la Constitución de 1812 que la querían restaurar para luchar por la patria española. Pues se ve que ese fue capitán general de Galicia, lo que pasa es que lo rechazó y luego más tarde capitán general de Aragón, que mucha gente lo aceptó. Lo que pasa es que como era republicano, pues lo tuvieron que echar de la corte y todo eso, pero sí que estuvo en la Cámara de Representantes de Asturias. Ese documento fue aceptado por Fernando VII y empieza el trienio liberal, que dura hasta 1823. Pues se ve que, pues José Cangas y Argüelles había sido ministro de Hacienda, que había escrito obras sobre la memoria de Hacienda y el crédito público de España. Y también fue archivero de Simancas, una institución creada por Carlos I de España, Quinto de Mano y todo eso. También estaba la sociedad de anilleros. Pues ese era como un partido político que era un sistema que buscaba el sistema bicameral, que estaba la Cámara Mayor, la Cámara Menor, la reforma de la Constitución Española, y uno de los grandes líderes pues llegó a la política Francisco Martínez de la Rosa, que fue secretario de España, aunque luego más tarde pues sus ideas después del trienio liberal sería echado, aunque luego más tarde en la regencia de María Cristina llegue a ser ministro del Senado. Y luego también otro es Pedro Alcántara Tellez de Girón, pues primero fue director del Museo del Prado y también inspector y capitán general de las armas españolas, de las armas reales, que constituye también la grandeza de España. Recuerda que el duque de Osuna pues, era uno de los grandes títulos que ya había aparecido en la antigua Castilla. Otro que tenemos fue José María de Guerra, que fue diputado de las Cortes Generales y también director de la Sociedad Patriota de Cádiz, que también propuso el diario gaditano. Evaristo Fernández fue el que escribió, ¿vale?, el documento aquel de Rafael Reguos, que también lo persiguieron bastante, pero sería también ministro de guerra, sustituyendo a Baltasar Hidalgo de Cisneros. Eso más tarde, Fernando VII lo quitará el trienio liberal,
esos presidentes perderán porque habían tipos de moderados. O sea, los liberales también estaban los liberales que querían solamente la constitución, la patria y no le gustaba la monarquía, eran más bien republicanos. Pero en cambio los moderados querían la monarquía, pero la querían como reformar, digamos, reformar la constitución y todo eso. Juan Esteban Lozano él al principio de pequeño pues sirvió, o sea, repartiendo chocolate por ahí en Cádiz y luego empezó a trabajar con los ingleses en el ejército del duque de Wellington. Él pues se basó mucho en el tema ese de uno inglés que intentó reformar la educación y cuando regresó a la política aquí de España pues fue reformador de la educación y luego más tarde ministro de Gracia y Justicia. Lo que pasa es que no sabía hablar ni latín ni nada de eso y pues lo destituyeron porque no era absolutista, pero sí que luego más tarde llegará a ser regidor de ciudades como por ejemplo está Cádiz, Madrid, Badajoz, Oviedo, también tuvo importancia en el Principado de Asturias, y también fue embajador ante la Santa Sede, tuvo cargo político ahí en Roma, pero también fue destituido. El siguiente presidente será Bernardo Mozo de Rosales, que durante el manifiesto de los persas, pues llegará a tener grandes cargos políticos, llegará a ser ministro de Gracia y Justicia. Luego más tarde se tendrá que ir a Francia después de la regencia de Urgel, cuando los absolutistas y realistas conquistaron la ciudad de Urgel, porque estaban en contra del absolutismo, se alzado contra él. Y también a la presidencia llegará el arzobispo de Zaragoza, Jaume Cruz. Jaume Cruz lo que sé es que fue diputado en las Cortes de Cádiz, luego también diputado de Cataluña y también obispo de Menorca. Para acabar con el trienio liberal, pues los absolutistas de Fernando VII pedían auxilio a Luis XVIII de Francia, que habían puesto al nuevo rey de Francia, después de que Napoleón Bonaparte en 1814 moriría en la batalla de Waterloo, a gracias de los ingleses. Pues se ve que envió los llamados 100.000 hijos de San Luis, que hacían referencia al dios San Luis, que se refería al antiguo Luis IX de Francia durante el siglo XIII. Y la gran frase era que decía pues que el rey de Francia decía Fernando VII, un descendiente de Enrique IV de Francia, el primer Borbón. En España, pues gracias a la política de C. Bermúdez, entrará en la Santa Alianza, ¿vale? 1819. C. Bermúdez, pues sería el nuevo secretario de Estado en 1824. Había sido un embajador en Alemania, y en Constantinopla también. Y pues las tropas primero empezaron por Pamplona, la asediaron, y luego también por Cataluña, que hicieron resistencia el capitán de Cataluña, Francisco Espocimina, que ya os he hablado. Y por otra parte, pues tomó la ciudad de Madrid y el Fernando VII y la familia real se instalarán en Sevilla y pues la capital de los liberales será en Cádiz, aunque luego más tarde se tendrán que rendir los de Cádiz y finalmente la guerra la ganarán.
Pues se ve que muchos retratos que habían sido de liberales, ¿vale? O de moderados, pues habían sido quemados. Luego también muchas lápidas, ¿vale? Que habían puesto en plazas, pues lo habían sustituido por retratos de Fernando VII. Luego también el presidente de los Estados Unidos, James Monroe, escribiría sobre eso bastante. Y por otra parte, en España se restauraron los consejos de Indias, Marina, Hacienda, Castilla. Y luego el nuevo presidente del gobierno sería Pedro Alcántara Álvarez de Toledo, que antes había sido presidente del Consejo de Castilla. Francisco Ballesteros había sido un ministro de guerra en 1815, recibió la orden de Carlos III. Allí pues la gente no lo aceptaba, los liberales, y luego más tarde lo echaron. Pero en 1820 pues y le dieron el cargo de jefe del ejército centro. Cerró muchas cárceles de la Inquisición y devolviendo los liberales municipales. Y también pues ingresó en la comunería, la sociedad secreta liberal exaltada. Envió una carta al marqués de Lafayette sobre las antiguas ideas ilustradas, que fue publicada por Francois Rousseau. Luego más tarde fue inspector general de las milicias y también consejero de Estado del rey. Se ve que durante el trienio liberal hubo un golpe de Estado por las tropas realistas para quitar a los liberales y se le acusó de que él también fue liberal, luchó en una batalla en Jaén, que es la batalla de Campillo de Arenas, pero luego más tarde en Cazola tendrían que capitular ante el general Gabriel Monitor. Pues se ve que después de los liberales, Fernando VII empezó a dictar condenas de muerte a todos los que les hayan sido infieles, ¿vale? En la Hacienda Cruel. Entonces él tendrá que ir a Cádiz, un pueblo de Cádiz que es Puerto de Santa María. Intentaron detenerlo, pero luego más tarde se fue a París y allí recibió 12.000 francos anuales, que antes de cuando era ministro de guerra recibió la mitad de la paga, porque también no le había sido leal al rey.